Si tienes curiosidad por saber qué ocurre entre bastidores, estás en el lugar correcto. Amores secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete y no te pierdas la historia desde dentro. Las luces del set brillaban como siempre, pero el ambiente estaba lejos de ser el habitual. Esta vez no era un guión lo que dictaba la tensión, sino una frase que retumbó más fuerte que cualquier escena de drama. «Ya no eres lo que eras», lanzó Cenk Torun con una mezcla de rabia y decepción, mirando directamente a los ojos de Mahasine Meravet. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Todos en el plató se detuvieron. El rodaje se congeló. Y nadie sabía si lo que estaban viendo era parte del libreto o el colapso real de una relación al borde del abismo. Mahasine, quien hasta ese momento había mantenido su compostura, no respondió. Bajó la mirada por un segundo y luego simplemente se alejó. Pero su expresión lo decía todo. Algo dentro de ella se había roto. El equipo técnico, acostumbrado ya a sus altibajos emocionales, se miró en silencio, incapaz de intervenir. Sabían que esta vez era diferente. Esta vez, la herida no era profesional, era personal. Profundamente personal. Todo había comenzado, al parecer, con una pequeña discusión antes de grabar una de las escenas más intensas de la jornada. Un desacuerdo en el guión, una frase mal dicha, un gesto malinterpretado. Pero la acumulación de días tensos, miradas evitadas y palabras no dichas hizo que la situación explotara. Y lo que debía ser solo una discusión pasajera, terminó en esa frase cortante, casi cruel, salida de la boca de Cenk. La frase, que se escuchó nítida pese al bullicio del plató, cayó como una bomba en los oídos de los presentes. «Ya no eres lo que eras». Fue un juicio, una sentencia, un veredicto. ¿Qué quiso decir exactamente? ¿Acaso hablaba del cambio profesional de Mahasine? ¿O fue un reproche hacia su forma de amar, de entregarse, de ser? Nadie se atrevió a preguntar, pero todos lo pensaron. Desde hace semanas se percibía un clima turbio entre ambos. Si bien ante cámaras mantenían la química que los convirtió en la pareja favorita de la audiencia, fuera del set el vínculo parecía resquebrajarse. Las sonrisas eran forzadas, los abrazos mecánicos. Y ahora, con esta confrontación directa, el telón cayó para quienes aún creían que todo marchaba bien. Algunos miembros del equipo afirman que la relación entre Cenk y Mahasine ha estado llena de altibajos desde el principio. Momentos de absoluta complicidad seguidos de distanciamientos fríos. Siempre fue así con ellos. O se amaban como locos o se ignoraban por completo, comentó un camarógrafo. Pero esta vez, la distancia parece más definitiva. El daño, más profundo. Mahasine, tras el incidente, se encerró en su camerino por más de una hora. Nadie entró, ni siquiera su asistente personal. Se limitó a cerrar la puerta y permanecer en silencio. Algunos aseguran haber escuchado sollozos,
aunque nadie lo confirma. Cuando finalmente salió, su rostro mostraba señales de batalla emocional. Maquillaje retocado, pero mirada apagada. Zeng, por su parte, retomó el trabajo como si nada hubiese pasado. Se mostró profesional, incluso bromista con algunos técnicos, como intentando borrar la tensión vivida minutos antes. Pero no engañó a nadie. Su mirada la buscaba constantemente. Y aunque trató de mantener su fachada intacta, estaba claro que algo en él también había cambiado. La producción, preocupada por el impacto de esta situación, ha intentado mediar. Algunos directivos incluso propusieron suspender el rodaje por unos días para darles espacio. Pero ambos actores se negaron. El show debe continuar, dijo Zeng con frialdad. Maasine simplemente asintió. Pero todos saben que seguir no significa sanar. Las redes sociales, como era de esperarse, ya comenzaron a arder. Aunque no hay vídeos del momento exacto, los rumores se multiplicaron. Algunos miembros del equipo filtraron fragmentos del incidente a cuentas de fans, y en cuestión de horas, miles de seguidores ya debatían sobre el significado de la frase. ¿A qué se refería Zeng? ¿Fue el fin de su relación? ¿Qué cambió en Maasine? Son solo algunas de las preguntas que inundan los comentarios. Lo más curioso es que, hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas. No hay comunicados, ni publicaciones, ni indirectas en redes. Silencio absoluto. Y ese silencio duele más que cualquier palabra. Porque cuando quienes solían gritar su amor al mundo dejan de hablar, es que algo muy dentro se ha apagado. El guión de la serie, que curiosamente trata sobre amores difíciles, traiciones y segundas oportunidades, parece imitar a la perfección la vida real de sus protagonistas. Solo que aquí no hay escritores que puedan darle un final feliz al capítulo. Aquí, el dolor es verdadero. Y las decisiones, definitivas. El equipo de vestuario, iluminación y sonido ya comenta entre susurros que la magia se ha ido. Que la tensión es tan densa que cuesta respirar. Que trabajar así es agotador. Y es que no se trata solo de una pelea. Se trata de un quiebre. Una fractura que parece no tener arreglo. A pesar de todo, hay quienes aún creen en la reconciliación. Son intensos, pero se aman. Siempre lo han hecho. Tal vez esto es solo otro episodio más de su historia, dice una estilista. Pero esta vez hay más dudas que esperanzas. Porque cuando alguien te dice que ya no eres lo que eras, no siempre hay vuelta atrás. La serie continúa, las cámaras siguen rodando. Pero algo se ha perdido. La autenticidad de sus escenas, la emoción en sus miradas, la verdad en cada palabra. Todo ahora está teñido de una capa de dolor. Y aunque los fans aún no lo ven en pantalla, pronto lo notarán. Porque el alma, cuando se rompe, se nota hasta en el mejor de los actores. Aquí late el corazón del chisme. No olvides darle me gusta, comentar y suscribirte a mi canal. Prepárate para la próxima bomba.